Pam, 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 pam. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿cómo está? Sábado 30 de julio, sí. Apenas falta un día para que acabe ya el mes. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a las obras del Santiago Bernabéu. Nada más llegar contemplamos esta pedazo de jaula, no sé cómo se llama técnicamente, pero aquí vemos esa pedazo de jaula sujeta por la grúa fraile. Parece que acaban de subir alguna pieza que otra. Ya sabéis que esta jaula la utilizan para subir operarios a la zona. La grúa sube la jaula a la zona deseada y ¡pum! A colocarle piezas. Mirad cómo va avanzando, ¿eh? Os tengo una sorpresita para mañana aquí en el canal, desde las alturas, así que no os lo podéis perder, ¿eh? No os lo podéis... Eso. Así que nada, vemos pasar mientras los autobuses, los camiones, los coches, mientras se pone en verde. Y vemos, vamos contemplando esas patitas de la araña donde yo creo que están empezando a colocar, mirad, esas cruces, esas simbólicas cruces que van colocando como una especie de refuerzo, ¿no? Vamos a hacer un pequeño zoom, ahí lo vemos. Donde es verdad que escasean un poco la instalación de las nuevas conexiones que tienen que poner, pero de momento las cruces son las que van ganando bastante volumen. Ahora sí que sí, en verde, cruzamos, bienvenidos, vamos ahí, ahora sí que estamos en el perímetro del Santiago Bernabéu. Mirad, ahora mismo, bueno, antes lo decimos y antes pasa. En este momento están dejando otra conexión, en este caso interior, en las patitas de la araña, justamente en la parte inferior. Pero qué bonito es nuestro escudo, no se le vamos. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? ¡Ah! Ahí vemos esas piezas que tienen que ir subiendo a la parte del techo del skywalk, que de momento siguen aquí, de momento no las han subido. Estas otras piezas blancas también para seguir formando la estructura de la viga corona, más contenedores, más grúas. Esto es un no parar, señores y señoritas. Más conexiones que tienen que ir subiendo, estas de aquí, estas de aquí. Y nada, seguimos, ¿no? Ya que, ¿qué os parece? ¿Han puesto más lamas, por cierto? ¡Ojo, que están poniendo lamas ahora! A ver. Effective Wonder, están colocando lamas cuando hay dos plataformas y una grúa en medio, ya sabes, ¿no? Ya sabes. Ahora cuando pasemos por Concha Espina lo vemos. ¿Os parece? Vamos llegando a Castellana, bueno, vamos desapareciendo de la torre B. Mirad de momento esos ladrillos que van cogiendo con pinzas en estos palets. Y aquí tenemos lo que son los antiguos climatizadores que vimos, bueno, antiguos, los nuevos climatizadores, pero que vimos cómo llegaban el otro día y que de momento continúan aquí. De momento es verdad que han cogido alguno que otro, porque se ve la zona más despejada, pero aquí tienen los restantes. Parece que en la jaula no van a subir ningún operario más. Y aquí tenemos las piezas que van subiendo, ya sabéis, a la estructura de la viga corona, aquí a su paso por la torre B. Aquí lo tenéis, patitas de la araña, lo tenemos, ahí lo veis. Y otro vistazo más a la parte de la esquina de la torre B, donde ya sabéis que están colocando un montón, pero un montón de piezas. Lo que he dicho antes, tengo un vídeo preparado para mañana, para que podáis ver desde las alturas cómo va toda esta parte de aquí. Es flipante, vais a flipar, así que tenéis que estar muy atentos, porque lo vais a flipar, de verdad os lo digo, de verdad os lo digo. Ahí vemos de momento que esa parte de esa sección de chapa, de momento no la han colocado, a esta me refiero, de momento colocaron esa red azul, pero de momento sigue todo prácticamente igual. Seguimos bajando la mirada, seguimos observando que ahí no han hecho nada, no han trabajado, no han pintado ni siquiera esa zona todavía. Qué ganas de ver a nuestro equipo ya, qué ganas de ver a nuestro equipo jugar ya. De momento, esta noche jugamos contra la Juventus. ¿Qué tal? ¿Cómo veis al equipo para afrontar este tercer partido de pretemporada? ¿Lo veis bien? ¿Crees que Ancelotti va a hacer muchos cambios respecto al partido anterior? Lo que sí está claro es que Ancelotti va a probar esta noche lo que va a ser el equipo de la final de la Supercopa de Europa contra el Eintracht. Así que esta noche veremos a lo que supuestamente va a ser el equipo de la final. ¿Qué alineación crees que va a sacar Ancelotti esta noche? Seguimos contemplando esta preciosa belleza que es la corona y el museo. Ya sabéis que el museo tenéis nuevas imágenes
del nuevo Estadio Bernabéu, esa página donde van ofreciendo las novedades de toda la obra desde el interior, ya sabéis, todo el interior, todas esas imágenes que no podemos captar día a día. Nuevo Estadio Bernabéu, como ya sabéis, os metéis ahí, tenemos nuevas imágenes del interior de la Viga Museo. Ya sabéis que ha sido hormigonada en todos los sectores, tanto en la planta inferior, en la planta intermedia y en la planta superior, así que os podéis meter ahí para ver si queréis, bueno, si queréis, vamos, yo no os estoy obligando a nada, y desde ahí podéis ver las preciosas imágenes que nos brinda nuevo Estadio Bernabéu de toda esta parte, pero en el interior. Parece que entre el día de ayer y en el día de hoy de momento no han colocado más chapa en el techo de la corona. Ahí vemos cómo las tubulares penetran directamente en la chapa colocada. ¿A dónde llegamos? Eso es Ichi ni San a la Madrid. Me acuerdo de esos niños japoneses y me alegra la vida. Tengo un día mal y me acuerdo de los niños y se me pasa. Bueno, bienvenidos a la Torre C. Aquí estamos un día más en la esquina de la Torre C. Es que no puedo, tío, es que no puedo. Bueno, lo dicho, estamos aquí en la esquina de la Torre C. De momento, mirad, tenemos 3 guías, tenemos 3 guías ya verticales justo en la esquina de la Torre C. Esos soportes verticales que van a aguantar, que van a sustentar, que van a llevar esa piel envolvente en todo el Santiago Bernabéu. Esto va a ser lo encargado de sujetarlo. Y de momento también han colocado otros refuerzos inferiores en la parte de aquí y que sigue sujeto, lo han sujetado como en la parte de la Torre D. Igual, lo han sujetado en la Viga Corona y lo vemos con esa pedazo de slinga como refuerzo hasta que coloquen todas las guías. Parece que justo en la cara interna de estas costillas ahí empezaron a colocar andamios y parece que están empezando a colocar bandejas. Ahí lo vemos, están empezando a colocar bandejas para la instalación, la futura instalación de cableado en esa zona de ahí. Ahí lo vemos, sí. Las bandejas están justo detrás de los andamios. Quitamos zoom, seguimos quitando zoom. ¿Qué tenemos por aquí, JR? ¿Qué tenemos hoy en la carta? Pues tenemos lo de siempre, yeso. Esos sacos de yeso, de cemento que tenemos siempre por todos los lados. Esas pedazos de piezas de aluminio para la extracción de humos en el interior. Y seguimos viendo mucha maquinaria, mucho operario y mucho puntal, muchas piezas que van dejando por aquí acopiado para luego en un futuro colocar en su respectivo lugar. Así que sin más preámbulos, seguimos hacia Rafael Salgado. Aquí vemos que han desaparecido alguna que otra maquinaria, sigue el reloj roto por cierto, y tenemos una pedazo de plataforma y una pedazo de excavadora. No tenemos más, no tenemos más. Avanzamos, ¿por qué? Porque tenemos que avanzar. En esta vida hay que avanzar siempre, hacia adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Venga. Bueno, pues vamos llegando a Rafael Salgado. Creo que hemos comentado todo, prácticamente todo de Castellana. De momento, modo angular de esta parte de Castellana, Torre C y Rafael Salgado, donde desde aquí podemos ver algo mejor la nueva estructura de la Viga Corona a su paso por la Torre C. Ha avanzado, pero poquito. No ha avanzado mucho, ha avanzado poquito. Aquí lo tenemos, como asoman las riostras ahí al fondo. Y lo que decíamos, modo angular, vamos viendo ya esas 3 guías nuevas en la parte de la esquina de la Torre C. Vamos a verla de frente. Ahí tenemos la nueva guía, la cuarta, que va a ser en la esquina de la Torre C. La tenemos ahí descansando. Ahí la tenemos, descansando, con las abrazaderas y todo. De todas formas, ahora me asumo un momento por aquí. Hoy sábado hay menos tráfico de lo habitual, así que ahora ahí vamos a ver, bueno, viene un autobús, pero bueno, vamos a ver si nos da tiempo. Mirad, la nueva guía que hay aquí en esta parte de la Torre C. Es que me tengo que quitar porque estaba pasando el autobús. Y aquí la tenemos, lo que va a ser la cuarta guía simple, descansando, ya con las abrazaderas puestas, ¿no? Sí, a puntito de subirse. Esperaros que no la hagan hoy y que no la hagan ahora. Está sacando los puros, está sacando el telescópico esta de aquí, así que no sé por qué me da, pero la van a subir, ¿eh? Ahí tenemos ya los siguientes refuerzos, la siguiente estación donde va a ir la siguiente guía, y ahí tenemos 2 enganches más, así que en una de esos 2 va a ir. En esta parte de aquí tenemos 2 enganches para la siguiente guía. Así que os dejo este modo angular de esta esquina de la Torre C para que vayáis viendo las guías que vamos llevando. Y todo parece, viendo la grúa que tenemos ahí al fondo, todo parece
que acaban de subir, está reciente, está fresquito, muy rico, que acaban de subir otra guía en la esquina de la Torre D. Pero bueno, ahora lo contamos. Vamos de momento a contar lo que vemos aquí en Rafaelus Salgadus. Así que, hola, ¿qué tal? Muy buenas, estamos en Rafael Salgado, estamos un día más aquí en Rafael Salgado. Hoy, el 30 de julio, penúltimo día de mes ya, a puntito de acabar el mes. De momento vamos a ver qué tenemos por aquí, cómo se van asomando, van quitando las vallas poco a poco. Esas vallas que han protegido toda esta parte de aquí, esos refuerzos en las zapatas de las costillas del Santiago Bernabéu para reforzarlo, ya sabéis. Se está metiendo muchísimo peso al Santiago Bernabéu, se está metiendo mucho ajetreo, así que hay que reforzarlo de alguna forma, y de alguna forma ha sido esta. Tanto en el fondo norte como en el fondo sur, aunque en el fondo norte lo han hecho en toda esta parte de aquí, toda la parte de las entradas. En el fondo sur lo han hecho en la parte del restaurante asiático, pero esto es lo que han hecho en todos los fondos. Seguimos viendo esos soportes que van subiendo a la parte de las guías dobles, ya sabéis, estas de aquí. A ver, quita el dedo, ahí está. Esas de aquí, para los futuros enganches de las lamas. Ya sabéis que en toda esta parte de aquí, me parece a mí que en toda esta parte van a comenzar por aquí, porque mirad dónde están todos los enganches, que ahí faltan todavía. Están todavía en toda la parte central, así que parece que van a empezar por la parte central aquí en el fondo norte. Y aquí tenemos a un madridista de Burgos, que ha venido expresamente de Burgos a ver nuestro queridísimo Santiago Bernabéu. ¿Qué tal? Muy bien, mi nombre es Javier, soy del Real Madrid de toda la vida. Y un saludo para todos los madridistas y a la Madrid. Eso es, a la Madrid, vamos para allá. Y aquí tenemos en la parte de aquí, después de ver este pedazo de crack madridista de Burgos, nos ha traído unas morcillitas muy ricas. Así que muchas gracias desde aquí, sé que vas a ver el vídeo, así que muchas gracias. Seguimos, avanzamos, estamos en Rafael Salgado, abandonando ya prácticamente Rafael Salgado. Lo que decíamos, poco tráfico hoy en la capital, la gente ha escampado a la playa y mirad los armarios de lamas que tenemos en la parte de aquí, ya sabéis que van subiendo a la parte de las cubiertas. Y lo que decíamos, tenemos una nueva guía vertical en la esquina de la Torre D. Aquí la tenemos, sería la tercera ya, va súper rápido, tío. Que por cierto no he hecho ningún directo todavía de lo que va siendo ninguna de las verticales que hay instaladas aquí en la Torre D. No he hecho ningún directo todavía. Y ya tenemos 3 y creo que en el otro lado teníamos 5, ahora lo vamos a ver. Y justo en este preciso instante acaban de bajar la conexión de esta última guía que acaban de incorporar en la esquina de la Torre D. Quita, mosca, quita. La están dejando aquí para la siguiente, la pedazo de siguiente guía que va a haber en este lado. Mirad, va a haber, me imagino que irá en ese lado de ahí. Ahí veis la orejeta, ¿no? Venga, pues abandonamos Rafael Salgado, la calle donde vamos a ver bastantes novedades, que va a ser el padre Damian, Faders Damien. Otro modo angular de la esquina de la Torre D, donde ya sabéis que están colocando mucha chapa en la parte superior. Madre mía la mosca, tío, déjame en paz, si me he duchado hoy. Bueno, lo dicho, ya sabéis que están colocando mucha chapa en la parte superior de la esquina de la Torre D. Sobre todo se ve mejor desde el interior del Santiago Bernabéu. Están aquí a puntito de dejar ya esa conexión superior de esa última guía incorporada en esta parte de aquí, y entramos ya en Padre Damián. Vamos a sacar hoy lo que ayer se me olvidó sacar, que son las barandillas que tenemos en pantalla en el torreón y que ayer se me olvidó sacar. Y efectivamente hemos dicho antes 5 guías que había en la parte de Padre Damián. Efectivamente JR ha acertado. Aquí lo tenemos, 5 guías que tenemos totalmente instaladas. Y ojito, ojito que tenemos novedad. Lo que decíamos ayer, antes de que se me olvidara, mirad cómo en la segunda y tercera planta que tenemos aquí en el torreón, más cercano a la parte del nuevo edificio, han colocado otra planta. En otra planta han colocado esas barandillas fijas. Ahí lo tenemos. No sé si era la tercera, creo que la tercera es la nueva. Ahí lo tenemos. Y otra de las novedades que tenemos en el día de hoy, mirad lo que tenemos: instalación de escaleras, nuevas escaleras que acaban de poner, de instalar en toda la parte del torreón norte, justo debajo de la viga corona. Aquí lo tenemos. Así que así avanza esta parte de Padre Damián. Toda esta parte de aquí que va a seguir creciendo a grandes rasgos. Toda esta parte de aquí ya sabéis que de momento descansillos, estas escaleras que parece que van a dar servicio al nuevo edificio. Esas escaleras que, si veis los renders, son las que caen hacia los lados, tanto en la parte de la derecha como en la parte del sur.
Aquí vemos todos los entresijos de lo que es el nuevo edificio. Aquí lo tenemos. Y ya sabéis que tiene que producirse ese beso en la viga corona, en la parte de Padre Damián, en el lateral este, que de momento mirad dónde está la parte sur y dónde está la parte norte. Ya falta poquito, falta poquito. A ver si la semana que viene traemos algún nuevo cordón para seguir viendo crecer esta parte de aquí. También hemos visto crecer mucho en la parte inferior del nuevo edificio con esa instalación de muros, en la parte más inferior, lo que decíamos, y tenemos ahí una tubular justo debajo del nuevo edificio. Parece que está hasta con la abrazadera y yo creo que esto pues lo van a subir hasta incluso esta tarde, porque hay mucho movimiento, así que incluso esta tarde van a poder subir ya la abrazadera, perdón, la tubular a la parte de la viga corona. Ahí vemos una de las LR que está dando servicio a la parte más superior, a la planta más superior del nuevo edificio. Y aquí os dejo este precioso modo angular, este pedazo de móvil, gracias a este móvil y gracias a esos likes por estas preciosas imágenes que nos ofrece este móvil. Aquí de Padre Damián, de este nuevo edificio, donde vemos que también van a empezar a colocar chapa dentro de poquito en toda esa parte de ahí. Madre mía, qué emocionante está todo esto, ¿eh? Es que ¿cómo me voy a ir de vacaciones? Si es que no me puedo ir viendo crecer en nuestro estadio, el mejor templo del mundo, la mejor obra del mundo. Lo que decíamos, simétricamente están haciendo lo mismo en el otro lado del nuevo edificio, esas escaleras que van a dar servicio al nuevo edificio desde los torreones, tanto el norte como el sur. Ahora nos asomaremos para ver si vemos algún nuevo cordón en la parte de la placita, futura placita aquí en Sagrados Corazones. Mientras tanto, mientras voy avanzando hacia el paso de peatones, os voy dejando este pedazo de modo angular para que veáis todo, cómo va quedando el nuevo edificio y toda la parte de Padre Damián con esa viga corona. Se me ha juntado las ganas de comer, el hambre con las ganas de comer, y ahora es súper tarde ya, con lo bien que había empezado el vídeo. Y vamos a levantar la mirada hoy sabadito, que es verdad que hoy está un poco más relajado, hay menos trabajadores y no nos pueden echar tanto la bronca, para ver todo lo que hay en la parte de aquí de Sagrados Corazones, con esas plataformas, estas de aquí que tenemos en pantalla ahora, que son las que van colocando uniformemente en la parte, en el interior, entre la parte de las bandejas y la grada, en ese huequecillo. Y lo que sí tiene pinta de que van a subir es otro tramo de escaleras. Ahí lo tenemos. Vamos a girar un poquito más la mirada. Ahí las tenemos, otro tramo de escaleras blanco, como hemos visto al principio de Padre Damián, que parece ser que lo van a subir. No sé yo si lo van a subir en breve o no, pero ahí lo tienen preparado ya. Así que desde aquí, modo angular de esta parte de la esquina de Torre A, donde estoy flipando ahora mismo con la instalación de las barandillas que están colocando en la Torre A. Mirad cómo van de avanzadas. A medida que nos vamos acercando, más estoy flipando. Yo no sé por qué me da, pero la semana que viene veremos. Es que fijaros el tráfico hoy. Fijaros el tráfico hoy. Qué lujo, ¿eh? Qué lujo, por favor. Ahí lo tenemos, los dos anillos inferiores en la parte de la Torre A, donde ya sabéis que, bueno, yo creo que la semana que viene van a terminar ya con la instalación de esas barandillas que van a ser fijas en la torre, al igual que han hecho en la torre de un modo angular de la esquina de la Torre A con el nuevo edificio Padre Damián y Concha Espina. Han puesto nuevas lamas, como hemos visto al principio del vídeo, así que vamos a nuestra última parada antes de entrar al interior. Toda esta parte de aquí nos presenta alguna que otra novedad significante, y vemos que toda esta parte ya de los soportes verticales tienen todas sus conexiones, al menos en la parte superior de lo que es la entrada hacia el interior de los camiones y demás, los dumpers, para sacar y seguir metiendo tierra, arena. Y Effective Wonder, tenemos nueva instalación de lamas, pero está todo como muy poco uniforme, ¿no? Está todo como muy aleatorio. Yo juraría que la última vez que vine estaban colocadas hasta aquí. Y mira todas las lamas que han puesto hoy. En el día de hoy, 30 de julio de 2022, así están las lamas. Toda la parte central, en la parte inferior de la fachada, la tenemos completamente llena de lamas. Y poco a poco, ojito, que esto va muy avanzado. A ver, que va a pasar un pedazo de Audi, a ver si es un jugador o algo, alguna persona famosa. No sé quién era. No era nadie, ¿no? Bueno, era una persona. Otro modo angular de última parada, esta última parada en Concha Espina, donde estamos viendo, como hemos visto antes, toda esta instalación de lamas en la fachada. Aquí lo veis, estas últimas lamas. Y es que si no cabe poco,
Y si no falta mucho, aquí tenemos más lamas para incorporar. No sé si lo harán en el día de hoy, pero más lamas, más armarios de lamas que tienen para la fachada. Justo aquí en Cocha Espina, así que nada, desde aquí me despido, vamos al interior, no os vayáis, no os zapeéis. Así que nos vemos en el interior, venga, venidos. Bueno, aquí a puntito de entrar al interior, claro, no voy a entrar al exterior. Y mirad lo que acaban de poner ahora mismo a las 3 de la tarde, bueno, son las 4 menos 10, pero bueno. Sábado 30 de julio están colocando la cuarta guía, el cuarto soporte vertical, aquí en la esquina de la Torre C. Flipante es poco. Madre mía, cómo va avanzando esto de los vestuarios, ¿eh? Ayer lo veíamos patas arriba y hoy también lo vemos patas arriba, ¿eh? Madre mía, cómo está. Bueno, aquí tenéis imágenes exclusivas de hoy, el sábado 30 de julio. Increíble es poco. Vamos avanzando un poquito más, están haciendo un pedazo de agujero ahí. Vamos llegando al interior del Santiago Bernabéu, muchos interesados, muchos curiosos, muchos aficionados del Real Madrid. Así que bienvenidos de nuevo al interior del Santiago Bernabéu. Madre mía, sábado por la tarde y mirad cómo están. Por aquí, por allí, por aquí. Uah, se escucha ruido por todos los lados, están a tope, han colocado una grúa en la parte del fondo sur, ahí en esa esquina, pero ¿qué está pasando por aquí? ¿Qué está pasando? Vale, vamos a lo serio, ¿Recordáis ayer que estaban colocando tela asfáltica? Bueno, que ya estaba colocada toda la tela asfáltica en la segunda bandeja más cercana al lateral este. Pues hoy ha sido el turno de la más cercana al lateral este, ahí lo vemos, ya tenemos la última bandeja más pegada al lateral este, completamente lleno de tela asfáltica. Ahí lo tenemos, ahí la tenemos. Y después seguidamente van a hacer lo mismo que están haciendo en la paralela. Van a continuar colocando esas planchas de drenaje, como están haciendo ahora mismo, como estamos viendo en pantalla en la parte superior, antes de llegar a la arena. Colocarán luego las planchas de drenaje, lo que estábamos diciendo, y luego los tubos de calefacción más la arena. Arena, sí, arena, esa arena que estamos viendo arribota del todo en la pantalla. Alguna capa que otra de geotextil, ahí vemos tela asfáltica, que todavía parece que falta por incorporar. Y aquí esta es la bandeja más cercana al lateral este. De todas formas también tenemos una novedad, que han chivado por ahí, ahí vemos esas plataformas que hemos visto fuera en la calle y que han empezado ya a colocarlas, que están todas completas ya desde el lado norte al lado sur. Ahora lo veremos mejor desde el mirador. Qué bonito, amigos. Fijaros cómo han llevado a cabo toda esta semana los refuerzos, estos refuerzos que han colocado tanto en la parte de aquí como en la parte de allí, y mirad todos los que están colocando en la parte interna. Siguen trabajando duro en el interior de los palcos de honor, este es el palco de honor del Santiago Bernabéu. Vamos a ver qué novedades tenemos al respecto en nuestro queridísimo templo. Ahí tenemos de momento ese andamio totalmente solipandi. Ahí lo tenemos, que de momento yo no lo veo que haga ninguna función. No parece que esté pegado ni siquiera al videomarcador, perdón, al futuro primero anillo LED. Por cierto, están colocando ya las mangueras justo debajo de la tela asfáltica. Aquí lo tenemos, es lo que estoy viendo mientras que voy observando, voy analizando todo lo que, las novedades que hay. Vamos a ver qué han hecho en la grada oeste. ¿Qué han hecho en la grada oeste? ¿Qué han hecho? ¿Han colocado más asientos? No parece que hayan colocado más asientos. Es más, parece que la D de Madrid empieza por M y termina. Venga, decídmelo en los comentarios, a ver si acertáis. Bueno, lo que decíamos, la letra D, ahí la tenemos. Parece que está desorganizada, ¿no? Un poco como un pataburrillo ahí, un poco raro de asientos, totalmente descolocados. Azules, blancos, entre medias, unos azules en la zona de los blancos, esos blancos donde los azules. Qué raro, ¿no? Vamos a seguir hablando, vamos a seguir viendo qué novedades tenemos. Ahí tenemos la grada prefabricada, que están colocando la grada oeste. Y mirad lo que queda, apenas nada, apenas poquito, en la parte final de la grada sur. Esa parte donde, ya sabéis que en este huequecillo lo único que faltaría colocar son esas últimas láminas de grada prefabricada, que no sé muy bien, pero no sé yo si tienen acopiada
en la parte inferior donde la dejan acopiada para luego posteriormente esto colocarla en su sitio. Ahí parece que hay una, ahí. Así que yo creo que en el día de, pues a lo mejor mañana domingo van a terminar ya de colocar toda la grada prefabricada, y si va todo bien, imagino que toda la semana que viene se dispondrán a colocar todos los asientos que faltan. No sé si en toda la semana les dará tiempo, pero puede ser, ¿eh? Si se ponen en serio. Oye, una cosilla. Estamos viendo la parte de la esquina de la Torre C. ¿Estáis viendo esto? ¿Cómo brilla eso? No serán los raíles, que hemos visto antes, que hemos visto en la parte de las alturas, y serán los raíles para colocar las lamas. Es decir, que en las esquinas no van a poner la segunda capa, solamente va a haber segunda capa en la parte de la cubierta, las otras cubiertas, tanto este como este y la cubierta sur. No va a haber en las esquinas segunda capa. Ojo, ojo, porque ahí vemos como toda la parte interna aquí es totalmente opaca, y a medida que va siendo la esquina ya va siendo más translúcida, y estoy viendo eso relucir, y me da a mí que esos son los raíles para colocar las lamas. Ahí tenemos esa forma circular que va a tener la parte del Santiago Bernabéu, concretamente la piel del Santiago Bernabéu. Y es una duda, ojito, es una duda muy buena que acaba de surgir de JR Juniors, ese soy yo. Vámonos para el primer anfiteatro del lateral oeste, donde ya sabéis que están delineando todos los pasillos, alineando todos los pasillos, y que, como veis en pantalla, tenemos muchos de ellos muy avanzados. Empezamos a ver grandes evoluciones en los nuevos pasillos del primer anfiteatro, sobre todo en este lado donde ya claramente se ven los escalones, en esa parte de ahí más cercana a la Torre B. Vamos a seguir mirando, vamos a hacer un poquito de zoom para que se vea mucho mejor, y mirad cómo va teniendo a día de hoy esa alineación, esa confrontación de los nuevos pasillos que se van formando y se van haciendo en el primer anfiteatro del lateral oeste. Ahí vemos esas escaleras que supuestamente, bueno, ahí están totalmente como se dice, respetadas, no las han tirado todavía, a ver si las van a tirar o no las tiran. Tenemos los asientos desde la parte inferior del primer anillo, ese futuro primer anillo LED. Y ahí vemos como en este lado de aquí están empezando ya a colocar los paneles de encofrado para empezar a hormigonar y empezar a delinear ya, formar estos últimos pasillos, estas últimas escaleras en ese lado. Ahí seguimos girando la mirada hacia la parte de la Torre C, seguimos girando, fondo norte, todo hiper unido, hiper conectado y trabajando a tope in the night. Algunos que otros barriendo también, se ha dejado algunas miguitas después de comer. Y ahí tenemos la esquina de la Torre C, donde ya sabéis que ni siquiera han quitado los pasamanos, ni siquiera han hecho nada en ese pasillo clásico del antiguo Bernabéu. Y ahora nos vamos a la parte del fondo norte. Estamos en la esquina de la Torre C y nos vamos al fondo norte y vemos ese primer asiento, esa primera fila de asientos que todavía sigue con los paneles de encofrado, donde de momento poco a poco vemos también puntales que siguen aguantando ahí esa estructura, ese refuerzo. Seguimos girando la mirada hacia la derecha, hacia la parte del fondo norte, justo con la esquina de la Torre D. Ahora iremos hacia arriba para ver los antiguos palcos también, entre el segundo y tercer anfiteatro, que todavía siguen algunos puntales en la zona, y todo el mundo se dirá, esto no llega ni de coña. Esto no llega ni de coña. El año pasado estábamos muchísimo peor, estábamos muchísimo peor y llegamos. Recordad, el año pasado estábamos peor y llegamos. ¿Por qué? Este año no se puede. No hay imposibles en esta vida, amigos. No hay imposibles. Vámonos para arriba. Segundo y tercer anfiteatro. Esta parte interna, es que ahora mismo no se ve muy bien porque me está dando el sol de lleno en el móvil. Pero todas esas partes de ahí que ya sabéis que siguen enfoscando, y más o menos se dan la mano el fondo norte y el fondo sur, Más o menos se dan la mano. ¿Por qué me refiero y digo esto?
de la estructura que se está haciendo en las galerías. Pero en algunos lados lo vemos gris y en algunos lados lo vemos naranja. Naranja, muros, ladrillos, gris, enfoscado. Lo mismito en la parte del fondo sur. De momento parece que poco a poco van avanzando en el tema y el trabajo del enfoscado. Y empezamos a ver más gris en la parte de los antiguos palcos entre el segundo y tercer anfiteatro. Ahora mismo no tenemos a nadie en la zona, pero han avanzado de un día para otro. Es verdad que van un poco más lentos que la parte de la bandeja y la instalación de las bandejas y el CP retráctil, pero por lo menos avanzan, que es lo importante. Y ahora, después de verlo aquí, vamos a irnos a la esquina de la Torre B, donde mirad, hemos visto antes desde la calle cómo hemos visto crecer esa parte de ahí, toda la nueva estructura de la viga corona a su paso por la Torre B, toda la corona castellana, Torre B y Torre C. Ya sabéis que están haciendo ahí la estructura para el futuro restaurante en la parte central de Castellana, ahí en la corona, esos triangulitos, esas pirámides, esas tubulares, pedazo de tubulares Nacho Vidales, que están haciendo en esa zona, que han hecho en esa zona para hacer el futuro restaurante en esta zona. Cómo mola, cómo mola. Y lo que decíamos antes, nueva grúa en esa esquina de ahí, justamente donde sacaban la tierra del hipogeo. Vamos a seguir hablando ahora desde esta posición, desde la oficina. Vamos a ver toda la parte del lateral este, esta parte donde hemos visto también cómo crecía la viga corona aquí a su paso por el lateral este, por Padre Damián. De momento no tenemos muchos avances, ya sabéis que tenemos ahí una tubular esperando. Y esta es la parte del futuro restaurante en la esquina de la Torre D, donde tampoco presenta muchas muy grandes novedades, muchas novedades al respecto. Ya sabéis que están colocando mucha chapa en la parte superior en diferentes plantas. Vamos a ver si hay alguna novedad en la parte de los muros de los laterales de ampliación del tercer y cuarto anfiteatro, donde sigue todo prácticamente igual. Parece que no hay ladrillos, no. Si será por ladrillos, que tenemos un montón de ladrillos alrededor del Santiago Bernabéu. Así que hasta aquí. No finalizo el vídeo. Si faltaba decir lo más importante, mirad las plataformas que han colocado. ¿Os acordáis cuando decíamos en los directos cómo van a tapar esos huecos entre las bandejas y la grada? Pues mirad, ya tenemos completamente listas las plataformas, esas piezas que van a encajar, que han encajado en la parte entre el lateral este y las bandejas. Así que lo tenemos todo listo en la parte del lateral este. Así que duda resuelta. Veremos a ver en un futuro cómo lo hacen, cómo lo dejan, que es una incógnita bastante buena, Así que ahora sí que sí, me despido. Este es el vídeo del exterior y del interior del día de hoy, 30 de julio de 2022. Muchas gracias a todos. Dejadme un like si os ha gustado el vídeo para poder entrar más veces al interior. Suscríbete al canal para seguir los avances del Real Madrid de las obras. Y nos vemos muy pronto. Chao. A la Madrid.